Aleluya, gloria sea al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por el enorme privilegio que Él nos concede de poder estar un lunes más aquí, ¿verdad? Siempre en esta plataforma de Facebook, predicando siempre la palabra del Señor. Pues déjeme decirle que ha sido el Señor que nos permite un día más de vida, porque sin duda pues Dios es el único que ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y decirles, hermanos, que empiecen a compartir, aquellos hermanos que se van a ir agregando, pues compartan, hermanos, por favor. Recuerde que la palabra del Señor no va a retornar vacía, sino que la palabra de Dios siempre es eficaz. Como dice su palabra, convierte el alma del impío. Y por eso este lunes, hermanos, estamos transmitiendo de aquí siempre desde el estado de Connecticut, aquí, hermanos, en la ciudad de Waterbury, hermanos, aquí estamos siempre predicando esa palabra, ¿verdad? Esa palabra viva, porque así dijo Jesús: vayan y prediquen a toda criatura, prediquen esa palabra, hagan discípulos, porque el tiempo de igual manera, hermanos, está cercano. Bien, hermanos, solamente, ¿verdad? Decirle una vez más, comparta, hermanos, aquellos amigos, hermanos de la iglesia de Cojutepeque o hermanos de diferentes filiales, hermanos de Misión Profética Ciudad de Sion, siempre, hermanos, dele like, ¿verdad? Siempre igual, comparta, porque recuerde, hermanos, que la palabra del Señor tiene que llegar a esos corazones. De una y de otra manera, el hombre tiene que escuchar el evangelio. De una o dos o tres maneras, de muchas maneras, el hombre va a escuchar el evangelio para que en aquel día el hombre no tenga de qué excusarse, sino que el hombre va a saber de que escuchó la palabra bendita del Señor. Bien, el tiempo es corto, hermanos, solamente tenemos un par de minutos para aquellos, ¿verdad?, que se están conectando. Hermanos, vamos a leer en la carta a los Romanos, en su capítulo 8, vamos a leer un verso muy conocido. Con la ayuda del Señor vamos a estar dando lo que Él quiere que recibamos. Amén. Romanos capítulo 8 en su versículo 28, y dice la palabra de la manera siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, quisiera ponerle este pequeño título: para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Hermanos, este capítulo va dirigido especialmente para aquellos hermanos, para aquellas hermanas, para aquellos jóvenes que han decidido entregarle su vida a Jesús, que han entregado su alma a Dios. Va dirigido especialmente este verso para estas personas que han depositado su fe en Dios, aquellos que han depositado toda su confianza en Jesús. Para ellos, hermanos, es este versículo. Parece ser que este versículo no es contradictorio, sino que lo podemos ver de dos maneras. Y yo quiero que rápido usted vaya ahí, ¿verdad? Formando, ¿verdad? Craneando lo que Dios nos quiere dar a entender en esta hermosa noche. Y es que hay dos cosas que quisiera señalar aquí, hermano. Este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios. Ya lo dijimos, va dirigido a Dios, por lo cual, si tú amas a Dios, este pasaje está dirigido a ti también. Entonces, si nosotros amamos a Dios, especialmente este versículo, hermano, va dirigido a nosotros. ¿Pero por qué? Porque de acuerdo a este pasaje, todas las cosas, esto es, todo lo que ha pasado, pasa o pasará, obran para bien. Eso quiere decir, hermanos, si nosotros hemos pasado o estamos por pasar alguna circunstancia, es para bien.
Y es lo que el apóstol quiere dar a entender en este capítulo 8. Porque en este capítulo 8, si bien es cierto, el apóstol empieza diciendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero son aquellos que no andan conforme a la carne. Él, hermanos, comienza a dar, hermanos, una explicación. Primeramente, hermanos, que no tenemos ya esa condenación. Pero no aquellos, ¿verdad?, que siguen en sus vanidades, aquellos que siguen en sus deseos. Sino que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que han depositado su vida en Él. Para ellos ya no hay condenación. Y sigue él, hermanos, explicando y comienza a hablar, hermanos, de su pobreza espiritual. Comienza a hablar, hermanos, de lo pobre que es como ser humano. Que no tenemos alguna justificación delante de Dios y que no podemos alcanzar los méritos que Dios quiere, sino que esos méritos los podemos alcanzar por medio de Jesús. El hermano se está explicando todo esto. Está explicando a llegar al punto, hermano, y dice de que los que son hijos de Dios, estos son hijos de Dios, pero ¿por qué? Porque son guiados por el Espíritu. Estas personas, nosotros, hermanos, somos hijos de Dios porque el Espíritu nos guió, a esa verdad. Por eso el apóstol, hermano, está explicando todo esto hasta llegar, hermanos, al versículo que nosotros hemos tomado. ¿Por qué? Porque él ha comenzado en decir que no tenemos condenación, que somos hijos de Dios, porque su Espíritu nos ha guiado a esa verdad. Pero él quiere dejar en claro en este en este versículo 28, y es que dice, a los que aman a Dios. Por eso decía anteriormente, hace unos minutos o segundos atrás, de que este versículo va dirigido para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros, se supone, amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Como Jesús dijo, ¿verdad? Pues ustedes no me amaron a mí primero, sino que yo los amé a ustedes primero. Pero, hermanos, nosotros amamos a Dios no porque nosotros lo hayamos amado primero, sino porque Él nos amó primero. Entonces, el apóstol está diciendo, miren, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él está aclarando primero, para aquellas personas que aman a Dios. Y sigue diciendo, les ayudan a bien. Por eso yo decía al principio, lo podemos ver, hermanos, o desglosar en dos partes. A los que aman y lo que nos ayuda. Y nos ayuda bien. Entonces, si entendemos que nosotros amamos a Dios, cuando nosotros, hermanos, en realidad hemos llegado a ese entendimiento en que en realidad nosotros amamos a Dios, es muy importante. Y yo creo que a ese nivel nosotros ya llegamos, que nosotros amamos a Dios. Pero a esto, hermanos, que las cosas que pasan, eso, hermanos, parece ser de que han pasado años y muchos cristianos no han logrado entender. ¿Por qué no han logrado entender? Porque, hermanos, creen de que el evangelio, el caminar con Dios, es un caminar en el cual pues todo va a ser color de rosa. Pero en realidad no todo va a ser color de rosa. ¿Pero por qué? Porque en este caminar, amados hermanos, nosotros vamos a ser probados. Y es, hermanos, lo que más adelante el apóstol va a dejar algo en claro. Y es que, hermanos, por eso muchas personas se siguen preguntando, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasó esto? Siguen, hermano, en esa incógnita, el por qué y el por qué. Y la respuesta está en este versículo. ¿Pero por qué? Porque muchas personas viven todavía con esa pregunta. E incluso
Hay un libro, si no recuerdo muy bien el nombre, pero dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y muchas personas, amados hermanos, lo han leído. Y el libro habla de eso. Pero muchas personas, hermanos, quieren como encontrar una respuesta en ese libro, cuando en realidad, hermanos, la respuesta está en este versículo. Y es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Si bien es cierto, más adelante el apóstol comienza, hermano, a dar algunos aspectos de lo que nos va a separar de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos puede separar de Dios? Pero en realidad, hermano, no es que el amor de Dios sea frágil, sino que el amor de Dios es tan fuerte como el mismo, hermano, el mismo que ama a Dios debe de tener ese amor tan fuerte hacia Él para soportar todas las adversidades, hermanos, que el hombre debe de tener. Entonces, el apóstol, hermanos, comienza a decir en una de sus cartas, en Efesios capítulo 5, en su versículo 20, dice así: dando siempre gracia por todo al Dios, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, una vez más está aclarando en decir, hay que darle gracias a Dios siempre y por todo. Y creo, hermanos, de que aquí muchos hermanos nos cuesta entender de darle gracias a Dios por todo. Creo que es fácil darle gracias a Dios cuando alguien nace. Por ejemplo, nos alegramos, hacemos alguna fiesta, o aquellos quizás a veces no ha nacido el bebé y hacen el baby shower, y lo hacen, hermano, porque hay una alegría, y le dan gracias a Dios porque viene una vida a este mundo, y hay una gran alegría ahí. Pero parece ser que cuando hay que darle gracias a Dios por algo tan difícil, ahí ya nadie quiere darle gracias a Dios. Y por eso decía, este versículo va dirigido a nosotros. Y es lo que Dios quiere que ahora entendamos. Entendamos, hermano, que hay que dar gracias por todo. Y en primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, debemos de aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Aceptar el querer de Dios. Hermanos, creo que hay muchas personas que se enojan con Dios. Dice que cuánta gente, entre comillas, atea, está enojada con Dios. Y están enojados, hermanos, por muchas diferentes cosas. Están, hermanos, enojados con Dios porque quizás Dios no hizo algo que ellos querían. Pero por eso dice el apóstol, deben de aceptar la voluntad de Dios. Deben aceptar el designio, el querer de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de dar gracias, pero también debemos de aceptar la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros, hermanos, haciendo esto, nosotros le vamos a ir hallando sentido más a este caminar con Dios. Porque para muchas personas el caminar con Dios es un camino de pesadez, es un camino que parece ser que no hay alegría, sino que cuando nosotros logramos entender la voluntad de Dios, como dice, hermano, en este mismo capítulo, hermanos, de Romanos capítulo 12, en su versículo 2, que aceptemos esa buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Esa voluntad de Dios, cuando nosotros la entendemos, entonces le hallamos sentido a la vida. Pero fíjese, hermanos, de que cuando nosotros
empezamos a pensar en decir, bueno, y en realidad, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué Dios ha permitido esto? Quiero decirle que usted no es el primero ni el último en el cual le está aconteciendo o le acontecerá algo de alguna circunstancia. La palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca de este hombre llamado Job. Y dice la palabra de Dios que Job llegó un momento en su desesperación, en su agonía, hermanos, de todo lo que había pasado. El hermano llega ese momento en decir, bueno, en realidad Dios ha dado y Dios también va a quitar. Entonces, él llega a la conclusión y dice, bueno, sea Dios bendito. Entonces, él cuando logra entender eso, hermanos, porque si nosotros empezamos, hermano, incluso a buscar la biografía de Job, hermano, nosotros vamos a encontrar incluso en esa misma historia que nada, hermano, de lo que está pasando, y esto guárdeselo en su corazón, nada de lo que le acontece a usted es por casualidad, es por coincidencia del destino, o es por una mala suerte. No es así, sino porque Dios lo ha permitido. Parece ser de que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué me pasó esto? Le ha pasado eso porque Dios lo ha permitido. Si no, veamos en este capítulo 1 del libro de Job. El libro de Job dice de que Satanás pidió permiso. Él pidió permiso para tocar a Job. Usted ve ahí de que nada, hermano, de lo que va a pasar, nada de lo que va a acontecer está pasando por casualidad o porque Dios ya no tenía tiempo del cuidado de él, sino de que él, hermanos, le está permitiendo a Satanás para que toque la vida de Job. Y por eso usted va a ver de que lo que le acontece a Job no le pasó porque él era un hombre malo, sino de que dice la Biblia que él era un hombre perfecto, él era un hombre temeroso a Dios, un hombre que se guardaba para Dios. Este era Job. En pocas palabras, este era el hijo de Dios, este era el que amaba a Dios. ¿Por qué? Porque si usted puede ver, hermanos, de que él incluso ofrecía sacrificio por sus hijos, hermano. Si alguno había pecado, si alguno se había rebelado contra Dios, usted puede ver a un Job que amaba a Dios. Pero parece ser que no tiene sentido. Porque ¿cómo es que Dios va a permitir que Satanás toque a un hijo de él? Y ya vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas pasen? Y entonces, hermano, Dios le permite. O se recuerda cuando Jesús, hermanos, le dice a Pedro le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. Él está diciendo, mira, a mí me han pedido autoridad, a mí me han pedido permiso, porque quieren zarandearte, porque quieren agarrarte como se agarra el trigo. Pero le dice, yo he rogado por ti. Entonces vemos, hermanos, de que nada de esto está pasando por casualidad. Nada de esto, hermano, está pasando porque en realidad a Dios, hermano, se le salió de las manos. No. Fíjese que no. No, hermanos. Sino que, hermanos, debemos de entender, como dice el mismo salmista, que muchas serán las aflicciones del justo. Quiere decir de que usted como cristiano, yo como cristiano, como conocedores de su palabra, como amantes de Dios, nosotros vamos a padecer circunstancias. Por eso dice que muchas serán las aflicciones del justo. Entonces eso quiere decir que usted y yo vamos a pasar aflicciones. Usted y yo vamos a pasar momentos difíciles. Y por eso en este mismo capítulo Pablo comienza a decir
y dice, somos más que vencedores. En Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Y él comienza, hermano, a decir, más, hermano, más adelante, que el que nos puede separar del amor de Dios. Y él comienza, hermano, a dar unas pocas, hermanos, y comienza a decir, en el versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice. Por lo cual, por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Y él dice en su versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O sea, ¿qué de esto, hermano, nos va a separar de Dios? ¿Será que nos va a separar la muerte? ¿Será que el miedo hacia la muerte? ¿Será que el miedo, hermano, de lo porvenir? ¿Será que el miedo a la escasez? ¿Será que todo esto, hermano, nos puede separar del amor de Dios? Nada de esto, hermanos. Nada de esto nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya decía, porque todas estas cosas nos ayudan a bien. Para ir finalizando, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr entender el propósito de Dios? Cuando nosotros por fin, hermano, entendamos esa voluntad de Dios, de saber de que lo malo o lo bueno que viene en nuestra vida nos ayuda a bien. Perdón. ¿Qué nos puede ayudar? La pérdida de un familiar. ¿Qué nos puede ayudar? Una enfermedad. ¿Ya se ha preguntado usted, cuando usted ha estado enfermo, ¿será que en medio de esa enfermedad usted le ha dado gracias a Dios? ¿O será que en medio de esa enfermedad lo único que ha hecho es estar, renegando, estando muchas cosas negativas? ¿O será que solamente ha dado gracias a Dios? Ahora, ¿qué es de esto? ¿Qué provecho nosotros podemos sacar? ¿Qué provecho nosotros podemos sacar de las cosas malas que acontecen en nuestra vida? Todas estas cosas nos ayudan a bien, dice el apóstol. Todas estas cosas, hermano, nos ayudan a bien. Podría decir, ¿qué es lo que le va a ayudar a usted? La pérdida de un ser querido. Algo que es tan difícil, algo que cuesta tiempo sanar esas heridas, más si fue su padre, su madre, una abuela o tío, hijo. ¿Cuál es el consuelo que puede venir a su vida? ¿Cuál es ese consuelo que usted puede encontrar y decir, bueno, para esto me ayuda bien? Hermanos, uno de los aspectos que nos puede ayudar es de darnos cuenta de que la vida es pasajera, de que nosotros debemos de estar preparados también. Para eso también nos puede ayudar. ¿Qué nos puede ayudar, hermano, en la escasez? Quizás usted puede estar pasando pobreza y escasez, hermanos, y usted diga, bueno, ¿cómo puedo decir de que esto me ayuda bien? ¿Y sabe qué? ¿Cómo le podemos hallar sentido a eso? En disfrutar lo poco que tenemos. ¿Por qué? Porque en medio de la escasez, hermano, hasta los frijoles son buenos. ¿Por qué? Porque son poquitos los que agarra. ¿Por qué? Porque todo eso lo que hay lo come hasta con más ganas. A eso nos podría ayudar a bien.
¿O qué nos ayudará, hermanos, qué? ¿La pérdida de un trabajo? ¿O estar en cama enfermo? Lo que uno puede hallar en decir, bueno, por algo el Señor quizás me quería guardar de algo más difícil. O veámoslo de esta forma. Bueno, Dios le ha placido que guarde reposo. Ya que he pasado mucho tiempo trabajando, ahora es el momento donde debo y puedo tener más cercanía a Dios. En la lectura, en la oración, en muchos aspectos. Entonces, hermanos, cuando nosotros logramos entender este caminar de por completo, hermanos, nosotros vamos a disfrutar el caminar con Dios. Venga lo que venga, nosotros vamos a saber que todo lo que pasa nos ayuda, nos abona a bien. Por eso, amados hermanos, si usted está pasando alguna circunstancia, gócese en la prueba, gócese, demos gracias en la dificultad. Seamos, hermanos cristianos, que amamos a Dios, no por los peces, no por los panes, sino que amamos a Dios por el amor que Él nos ha brindado. Eso es lo que el apóstol quiere dejar en claro, que nosotros debemos de estar firmes, que nosotros debemos de estar, hermanos, ahí. Esperando, hermanos, ese regalo de Dios. ¿Cuál regalo, hermanos? ¿Cuál regalo? De ser, hermanos, llamados, hermanos, como buenos hijos. De decir, bueno, mi hijo, pues, a pesar de lo que pueda estar pasando, espera en mí. Pero sabe, hermanos, de que, lastimosamente, hermanos, pues muchas personas se han alejado del camino del Señor porque le vino algún momento malo, algún momento en que se desanimó y se volvió atrás. Y ahora le pueden echar la culpa a Dios, en decir, bueno, es que Dios no estaba conmigo. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado en cada momento de nuestra vida. Mucha gente se sigue preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto, pasó aquello? ¿Dónde estaba Dios? Dios ahí estaba, hermano. Ahora, hermano, todas estas cosas que pasan nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Y nosotros aceptamos la voluntad de Él. Nosotros aceptamos, hermano, la voluntad de Dios. Por eso, hermano, finalizo con lo que dijo Job. Aunque Él me matare, dice, yo en Él voy a seguir esperando. Aunque pase lo que pase, yo voy a seguir esperando en Él. Así que, hermanos, quiera Dios que nosotros sigamos esperando en Él. Quiera Dios, hermano, que nosotros podamos soportar el día, cuando venga el día malo, y dar gracias a Dios. Y decir, bueno, todo esto ha venido para hacer de mí un mejor cristiano. Porque también a eso, hermanos, nos ayuda, nos abona a ser cristianos maduros. Cristianos de fe. Cristianos, hermanos, que van más allá, hermano, de lo que podemos alcanzar. Amén. Así, hermanos, voy a orar por todos aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles. Yo sé, hermanos, de que no es fácil para aquellos hermanos que salen a vender o salen a buscar un trabajo. Quizás están, hermanos, ahí en una cama, o quizás están, hermanos, esperando una respuesta del médico, o están atravesando otras circunstancias. Pero algo así sea, hermanos, de que, como dice la palabra, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a responder. Así que, hermano, en esta hora, hermano, ahí donde usted, voy a hacer una breve oración para aquellos, ¿verdad?, que tienen y siguen manteniendo esa fe, aún pasando lo que está pasando. Dios te ama. Dios ha permitido que esté pasando eso porque Él
quiere pasarnos por ahí. Oremos y digámosle: Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa palabra que ha venido, Señor, a abonar a nuestra fe. Señor, te suplicamos, te pedimos a ti, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida. Señor, sea tu mano poderosa, ayudando a cada hermano, a cada hermana, Señor, a seguir adelante. Sé que no es fácil, Señor, muchas veces ir atravesando en este caminar contigo, porque a veces, Señor, parece ser que la tempestad se vuelve muy grande, muy fuerte, pero confiamos en ti, Señor, porque sabemos y nos agarramos de esa palabra que a los que te aman, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a entender tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender tus caminos, como dijo Isaías, Señor. No son nuestros pensamientos como los tuyos, sino que los tuyos son diferentes, Señor, a los nuestros. Ayúdanos a entenderlo, Señor. En el nombre de Jesús te pido que pongas tu mano sanadora, Señor. Solamente di la palabra, Señor, sobre aquellas personas enfermas. Solamente di la palabra, Señor, en aquellos que están, Señor, esperando un trabajo, están esperando un milagro, una respuesta, Señor. Seas tú, Señor, respondiendo a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por todo, Señor, y bendícenos grandemente. Bien, hermanos, que el Señor me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde, a las 8, hermanos, de acá, hora de Estados Unidos, y las 6 de El Salvador. Dios me los bendiga grandemente.